Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, como habrán visto en el título del video, vamos a ver lo que es la arteria subclavia, subclavicular también. Aquí podemos ver en este gráfico lo que es la arteria aorta, de la cual por el tronco brachiocefálico arterioso nace lo que es la subclavia derecha, y aquí tenemos lo que es la subclavia izquierda, que nace directamente de la aorta. Aquí también tenemos lo que es las carótidas, que las habíamos visto en el anterior video. Bueno, primero vamos a dar un vistazo a lo que son los vasos subclavios. La arteria y la vena subclavia se describen generalmente junto con la región cervical lateral. Sin embargo, la porción de estos vasos denominada intraescalénica o preescalénica, a excepción de la porción vertical intratorácica de la arteria subclavia izquierda, pertenece a la región esternocleidomastoidea. La región subclavia derecha tiene su origen unos 3 centímetros aproximadamente posteriormente a la articulación esternoclavicular y penetra enseguida en la región esternocleidomastoidea. La arteria subclavia izquierda entra en la región un poco más lateralmente que la derecha. Está situada más profunda que esta y se encuentra a su entrada en la región unos 4 centímetros y medio posteriormente a la clavícula. La porción intraescalénica de las arterias subclavias se dirige en sentido superior, lateral y un poco anterior, y describe una curva convexa superiormente, un poco más elevada y más anterior a la derecha que a la izquierda. En este trayecto, la arteria reposa por su concavidad sobre la fascia endotorácica sobre la cúpula pleural, anteriormente al vértice de la cúpula, que se eleva posteriormente a la arteria, unos 8 milímetros superiormente al tronco arterial. Marca una impresión que escota el extremo superior del borde anterior del pulmón. La parte intraescalénica de la arteria está rodeada por un plexo nervioso procedente del ganglio cervicotorácico y del asa subclavia. La vena subclavia es anterior e inferior a la arteria. Se une a la vena yugular interna para formar la vena brachiocefálica, lo cual lo vamos a ver en unos videos que también he podido recopilar de la web más adelante. Como siempre, les voy a dejar lo que son sus links para que puedan revisar esos videos en la parte de la descripción. La circunferencia de las venas yugular interna y subclavia, denominada ángulo venoso, o también conocido como de Pirogov, está situada posteriormente a la extremidad externa de la clavícula y a la articulación esternoclavicular. Hacia esta confluencia convergen las venas yugulares externas. La, hacia esta confluencia convergen la yugular externa, yugular anterior, cervical profunda y vertebral, que drenan en la vena subclavia cerca del ángulo venoso o en la confluencia misma de las venas yugular interna y subclavia. Bueno, antes de pasar a lo que es explicar lo que es la vena, vamos a ver un pequeño video de una recopilación de varios cadáveres que he podido ver. Bueno, en aquí tenemos, y ahí más o menos estaría lo que está denominando justo lo que es el músculo escaleno anterior, el que va a delimitar. Ahí están algunas estructuras que no hemos visto. Ahí está la arteria subclavia, que está, como podemos ver, junto con, por encima de la primera clavícula y tiene tres partes. Y aquí tiene también lo que es la aorta, el tronco brachiocefálico, de donde se origina. Por aquí nace lo que es la subclavia izquierda. En fin, aquí también se puede apreciar lo que en la vena, la arteria está dividida en sus tres partes por lo que es el músculo escaleno anterior. Aquí tenemos la parte preescalénica, la intraescalénica y la postescalénica, si es que mal no recuerdo. Bueno, en cuanto a la arteria subclavia, las arterias subclavias nacen de la derecha del tronco brachiocefálico, posteriormente a la articulación esternoclavicular. A la izquierda del arco de la aorta, cada una de ellas se extiende hasta el borde inferior del músculo subclavio, donde se continúa con la arteria axilar frente a la parte media de la clavícula. La arteria subclavia derecha está casi enteramente fuera del tórax. La izquierda es intratorácica en una parte de su trayecto. Debido a su origen diferente, las arterias subclavia izquierda y derecha difieren en su longitud, dirección y relación. Aquí tenemos otro video, donde igual aquí podemos ver lo que es la arteria subclavia, la cual está haciendo una excavación para poder verla mejor.
Y justo en aquí tenemos lo que es el músculo escaleno que va a dividir en sus tres partes. Mm. La arteria subclavia izquierda es más larga que la derecha en todo su trayecto intratorácico. Eso es muy importante recordar. La arteria subclavia derecha se dirige en sentido lateral y un poco anterior, describiendo de uno u otro de sus extremos una curva cuya concavidad inferior reposa sobre la cúpula pleural de la primera costilla. La arteria subclavia izquierda asciende primero verticalmente en el tórax, después se incurva lateral y un poco anteriormente, describiendo una curva parecida a la de la arteria subclavia derecha. A lo largo de su trayecto, las arterias subclavias atraviesan el espacio comprendido entre los músculos escaleno anterior y medio, lo que permite distinguir desde su origen hasta su terminación tres partes. La primera, situada medialmente a los músculos escaleno, denominada porción preescalénica o intraescalénica. Una porción situada entre los músculos escaleno o porción interescalénica y una tercera situada lateralmente a los músculos escalenos o porción postescalénica. Bueno, aquí tenemos lo que es la intraescalénica, interescalénica y postescalénica. Creo que me he equivocado anteriormente. Bueno, la arteria subclavia derecha, en su origen, la arteria está a unos 3 centímetros posterior a la clavícula. Anteriormente a la arteria subclavia derecha se encuentran el nervio vago, el asa subclavia y el nervio frénico, la vena subclavia y el origen del tronco brachiocefálico, los músculos infrayudeos, la clavícula y la articulación esternoclavicular. La porción superior del arco de la aorta se eleva por término medio 17 milímetros superiormente a la clavícula cuando el miembro superior pende a lo largo del cuerpo. Esta distancia disminuye cuando el miembro está en abducción. Posteriormente, la arteria subclavia se relaciona con el nervio laríngeo recusente, con la membrana suprapleural y el ligamento vértebro-pleural, y también con el ganglio cervical inferior al tronco simpático. La porción interescalénica, las arterias subclavias pasan por el espacio comprendido entre los músculos escaleno anterior y medio. Descansan en el surco de la primera costilla, presenta posteriormente al tubérculo del músculo escaleno anterior. El plexo braquial pasa posterior y superiormente a la arteria, separándola del músculo escaleno medio. En cuanto a su porción postescaleno, también conocida como extraescalénica, desde los músculos escalenos hasta su terminación, las arterias subclavias se apoyan en la primera digitación del músculo cesato anterior. Están recubiertas superiormente por la lámina pretraqueal de la fascia cervical y anteriormente por la clavícula y el músculo subclavio. El plexo braquial se sitúa superiormente a la arteria. En el punto de la arteria subclavia se continúa como arteria axilar. El tronco arterial se encuentra en el espacio que separa la clavícula de la primera costilla. Ahora bien, la distancia comprendida entre el borde posterior de la clavícula y el surco arterial de la primera costilla es de unos 3 centímetros aproximadamente. Cuando el miembro superior está en reposo, así, el paquete vasculonervioso está situado en el desfiladero costoclavicular. Debido a su dirección general, que es un poco oblicuo anterior y lateralmente, la arteria es, en su terminación, aproximadamente un centímetro anterior al plano frontal en el que se encuentra de su origen. En cuanto a sus ramas colaterales, la arteria subclavia se describe en 9 ramas colaterales, que son la arteria vertebral, torácica interna, intercostal suprema, cervical profunda, tiroideas inferior, cervical ascendente, transversa del cuello, supraescapular y dorsal de la escápula. En realidad, de la arteria subclavia no se originan más que 5 colaterales. En efecto, las arterias intercostal suprema y cervical profunda nacen de un tronco común denominado el tronco costocervical. Del mismo modo, las arterias tiroidea inferior, cervical ascendente, transversa del cuello y supraescapular se originan en un tronco común denominado el tronco tirocervical. Aquí tengo otra imagen en la cual podemos ver mucho mejor. Aquí tenemos lo que es la arteria subclavia derecha. Aquí está lo que es la porción
intraescalénica, la interescalénica y la postescalénica. Aquí tenemos lo que está la vertebral, la vamos a describir más adelante. Aquí está el tronco tirocervical, el cual agrupa directamente cuatro, que son la tiroidea inferior, la cervical ascendente, la cervical transversa, la supraescapular. Y por aquí tenemos lo que es el tronco costocervical, el cual tiene como ramas a la cervical profunda y a la intercostal superior. Y aquí tenemos en la región postescalénica la única colateral, que es la dorsal de la escápula. Vamos a describir en cada una de estas. A ver. Bueno, todas las colaterales nacen en la porción intraescalénica de la arteria subclavia, como les había dicho. En aquí vamos a ver un video, justo la que está agarrando es la arteria, si no lo recuerdo. Y en aquí ya tenemos lo que son sus ramas. La arteria vertebral, que es una de las más importantes para la irrigación de la cabeza, nace de la cara superior de la arteria subclavia cerca del origen de este tronco y se extiende hasta la cavidad craneal. Al principio asciende en sentido casi vertebral o ligeramente inclinada posteriormente. En principio, entre los músculos escalenos y prevertebrales, o ligeramente inclinada posteriormente. Entre los músculos escalenos, anteriormente al ganglio cérvico-torácico y la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical. En ahí podemos ver lo que son sus ramas más detalladamente en lo que sería un cadáver. A continuación, entra junto al nervio vertebral que asciende posteriormente a ella en el agujero transverso de la sexta vértebra cervical o a veces en la quinta. Seguimos con lo que es la arteria vertebral. Desde el axis hasta el hueso occipital, la arteria vertebral presenta una dirección y relaciones bastante complejas. Saliendo del agujero transverso del axis asciende hacia el del atlas más lateral describiendo una curva vertical cóncava anteriormente. Desde el agujero transverso del atlas hasta el agujero magno describe una segunda curva horizontal, cuya concavidad anterior rodea el extremo posterior de la masa lateral. Después atraviesa la membrana atlanto-occipital posteriormente inferiormente al primer nervio cervical y se dirige en sentido anterior y un poco superior y medial, inferiormente a la dura madre. Cuanto a sus ramas colaterales, la arteria vertebral está destinada sobre todo a la irrigación de la médula espinal y el romboencéfalo. Da en el cuello ramas espinales que van a la médula espinal a través de agujeros intervertebrales y ramas musculares para los músculos vecinos. En la cavidad craneal, la arteria vertebral da la, la rama meningia, que se ramifica en la fosa cerebelosa, la arteria espinal posterior, la arteria espinal anterior, que estas dos últimas ramas están destinadas a la médula oblonga y a la médula espinal cervical, y también da lo que es la arteria cerebelosa inferior posterior. El tronco basilar da por su parte a otras ramas, como son las ramas palatinas de la arteria basilar, las ramas laberínticas, las arterias cerebelosas inferiores anteriores, las arterias cerebelosas superiores y dos ramas terminales, las que son las arterias cerebrales posteriores. En cuanto a la arteria torácica interna, tenemos que esta nace de la cara inferior de la arteria subclavia, un poco lateralmente a la arteria vertebral. Se dirige en sentido inferior y un poco medial, aplicada al vertiente anterior de la cúpula pleural, posteriormente a la vena subclavia y al extremo external de la clavícula, y penetra en el tórax. Desciende posteriormente al plastrón esternocostal hasta el sexto espacio intercostal, donde se divide en ramas terminales. En cuanto a sus ramas terminales, tenemos que la arteria torácica interna se divide a la altura del sexto espacio intercostal en dos ramas, una lateral, o también conocida como músculo frénica, y otra medial, que también es conocida como epigástrica superior. La arteria musculofrénica desciende oblicuamente a lo largo y superior de las inserciones costales del diafragma. Por una parte, proporciona medialmente ramas para este músculo y para la porción próxima de la pared abdominal anterior. Por otra parte, genera las intercostales anteriores análogas a las ramas homónimas del tronco de la arteria torácica interna que se anastomosan como ellas con las intercostales posteriores aórticas.
En cuanto a la arteria epigástrica superior, continúa el trayecto de la arteria torácica interna, pasa entre las porciones external y costal del diafragma y penetra en la vaina del músculo recto del abdomen. A media distancia entre el esternón y el ombligo, penetra en el músculo donde se anastomosa, en la región umbilical, con la arteria epigástrica inferior. Seguimos con lo que es el tronco costocervical. El tronco costocervical se origina a partir de una cara posterior de la arteria subclavia a la altura de la arteria torácica interna. Este tronco es oblicuo desde su origen posterior y superiormente, pasa lateralmente al ganglio cervicotorácico. En esta se puede ver lo que es la arteria intercostal suprema y la arteria cervical profunda. En cuanto a la arteria intercostal suprema, desciende anteriormente al cuello, de las tres primeras costillas hasta el tercer espacio intercostal. Da a cada uno de los tres primeros espacios intercostales una rama dorsoespinal y una rama intercostal posterior, que se comportan del mismo modo que las ramas dorsoespinal y intercostal posteriores de la arteria intercostales posteriores de la aorta. En cuanto a la arteria cervical profunda, tenemos que esta es profunda, se dirige posteriormente y pasa entre el cuello de la primera costilla y la apófisis transversal de la séptima vértebra cervical, superiormente al octavo nervio cervical. A continuación se incurva superiormente y asciende entre los músculos transversoespinosos y semiespinoso de la cabeza en los que termina. Bueno, vamos a seguir con lo que es el tronco tirocervical, que bueno, aquí lo tenemos, que tiene varias ramas colaterales. El tronco tirocervical, también conocido como Farber, es voluminoso y corto. Nace de la cara superior de la arteria subclavia, un poco lateralmente a la arteria vertebral. Se dirige en sentido superior y se divide después de un trayecto en algunos milímetros en cuatro ramas terminales, lo que es la arteria tiroidea inferior, la cervical ascendente, la cervical transversa y la supraescapular. Bueno, la arteria tiroidea inferior es la rama más medial del tronco tirocervical. Asciende al principio verticalmente hasta la proximidad del tubérculo anterior de la apófisis transversa de la sexta vértebra cervical, raramente hasta dicho tubérculo. En general termina un centímetro inferiormente a este. Después de un trayecto descendente de longitud variable, la arteria tiroidea inferior se endereza, se vuelve ascendente y alcanza el extremo inferior de la glándula tiroides, donde se divide en ramas terminales. En esta última porción, siempre muy corta, de su trayecto sigue la tráquea y el esófago y cruza el nervio laringio recurrente. Cuanto a sus ramas terminales, tenemos que esta da a las ramas musculares, ramas traqueales o esofágicas y la arteria laringea inferior. Y en sus ramas terminales, la arteria tiroidea inferior se divide en el extremo inferior de la glándula tiroides en tres ramas terminales, una inferior, una posterior y una superior. Seguimos con lo que es la arteria cervical ascendente. La arteria cervical ascendente, bueno, aquí la tenemos, asciende verticalmente bien anteriormente al músculo escaleno anterior o bien anteriormente a las apófisis transversa entre los músculos escaleno anterior y prevertebrales. Se extiende hasta la cuarta, tercera o segunda vértebra cervical, donde termina, ¿sí? Luego la arteria transversa del cuello o cervical transversa. Esta se dirige transversalmente en sentido lateral, pasa anteriormente a los músculos escalenos anterior o posteriormente al músculo homoyoideo y se introduce profundamente en el músculo trapecio en el cual termina. Y por último vamos a ver lo que es la arteria supraescapular. Desde su origen, la arteria supraescapular se dirige en sentido anterior y lateral hasta la clavícula, pasando anteriormente al músculo escaleno anterior. La arteria se sitúa inmediatamente anterior al plexo braquial y posteriormente al músculo homoyoideo, la clavícula y el músculo subclavio, alcanzando así el borde superior de la escápula. Pasa inferiormente al ligamento transverso superior de la escápula y se une en la fosa supraespinosa profunda del músculo supraespinoso. Bueno, seguimos con lo que es la dorsal de la escápula, también conocida como descendente de la escápula. Nace bien de la porción interescalénica de la arteria subclaviana, bien no de las porciones intra o extraescalénica de la arteria. Es muy flexuosa, se dirige en sentido superior y lateral.
Pasa o bien anteriormente o bien por un medio de los troncos del plexo braquial, dependiendo de si nace de la porción extra o intraescalénica. Cuando atraviesa el plexo pasa entre el sexto y séptimo ramo cervical. A continuación cruza la cara anterior del músculo escaleno medio, un centímetro superiormente a la primera costilla, y después el músculo escaleno posterior. Más allá de los músculos escalenos, la arteria se dirige lateral y posteriormente. Se vuelve profunda el músculo trapecio, cruza la cara profunda del músculo elevador de la escápula y llega al ángulo superior de la escápula. Seguidamente desciende a lo largo del borde medial de este hueso, anteriormente a las inserciones de los músculos romboides. La arteria dorsal de la escápula da todavía a lo largo del borde medial de la escápula ramas mediales para los músculos del dorso y ramas laterales de los músculos subescapulares, estrato anterior y supraespinoso e infraespinoso. Estas últimas se nos toman con las arterias supraescapular y subescapular. Bueno, aquí tenemos un video más en el cual está mostrando, sigue lo que son las arterias. Ahí tenemos otra vez las ramas de lo que es el tronco tiro cervical. Ahí tenemos lo que son las arterias, la arteria tiroidea inferior, lo que es la arteria transversa del cuello, lo que es la arteria supraescapular. Mm, Bueno, como sabrán, igual les vamos a describir lo que es la vena subclavia en el siguiente video. Bueno, aquí vamos a ver por última vez todas las ramas colaterales de lo que es la subclavia, y ahora sí vamos con... Aquí está también representado en el gráfico lo que es la arteria vertebral por donde sube, la cual ya la habíamos explicado. Bueno, aquí tenemos un video de lo que es la Universidad de Valencia, en el cual se va a ver claramente porque en los videos de en estos videos, les recomiendo que lo vean. Aquí está la arteria vertebral y las arterias y las venas están coloreadas según a lo que estaba viendo, y es más fácil reconocerlas junto con los músculos. Les recomiendo visitar su canal, ya que es bastante entretenido y didáctico. Bueno, y ya para ir terminando, vamos a ver lo que son las venas. Bueno, ahí otra vez se muestra lo que es las arterias cervicales para que no se confundan. Y algo importante a recalcar es que las arterias cervicales también forman parte de lo que es el polígono de Willis, por eso luego ayuda a lo que es la irrigación de toda la cavidad craneana. Bueno, empezamos con lo que es las venas. Vamos a empezar con lo que es la vena subclavia. Aquí tengo otro video. Esas estructuras, bueno, el video es un poco antiguo, o, y- pero aquí se nota, esta es la vena yugular interna. Esta es de gran calibre, y aquí está lo que es la vena subclavia. Ambas en aquí se fusionan. La vena subclavia es la continuación de la vena axilar y se une a la vena yugular interna para constituir la vena brachiocefálica del lado correspondiente. Este, por ejemplo, es del lado derecho. Desde su origen hasta su terminación, la vena subclavia se dirige casi transversalmente de lateral a medial, pasando sobre la primera costilla anteriormente al tubérculo del músculo escaleno anterior. Es casi rectilínea y describe la cuerda del arco descrito por la arteria. En ningún punto de su trayecto está en contacto con esta, hallándose siempre situada más inferior y anteriormente. Se corresponde anteriormente con el músculo subclavio, y la clavícula posteriormente lo hace primero con la arteria subclavia, de la que está separada en su parte media por el músculo escaleno anterior, y después por la cúpula pleural por medio de la fascia endotorácica. Medialmente, los músculos escalenos pasan entre la vena y la arteria a la derecha, los nervios vago y frénico y el asa subclavia a la izquierda. Solo el nervio frénico y el asa subclavia. La vena subclavia recibe en su cara superior las venas yugulares externa y anterior.
En cada uno de sus ramos posee un par de válvulas suficientes. Bueno, aquí tenemos también otro, lo que aquí en esta parte se origina lo que es la vena brachiocefálica, como habíamos dicho anteriormente. Bueno, voy a describir algunas otras estructuras, por ejemplo, lo que es la vena vertebral, ya que a lo largo de todo el conducto vertebral existen plexos venosos denominados plexos venosos vertebrales internos. Alrededor de la columna vertebral también existen los plexos vertebrales externos, que las apófisis transversas dividen en plexos anteriores y posteriores. En el cuello, el plexo vertebral externo posterior está especialmente desarrollado en el espacio comprendido entre el hueso occipital y el atlas, desde donde adopta el nombre de plexo venoso suboccipital. Es en este plexo venoso suboccipital, anastomosándose por una parte con los plexos venosos vertebrales internos y senos de la dura madre, y por otra parte con la red subcutánea, donde tienen su origen principalmente las venas vertebrales y cervicales profundas. Las venas vertebrales cervicales profundas son las principales vías de drenaje de los plexos venosos vertebrales internos y externos de la región cervical. La vena vertebral es una vena generalmente única, satélite de la porción cervical de la arteria vertebral. Se forma a partir de la unión de varias vénulas que provienen del plexo venoso suboccipital de la arteria, de la vena condilea posterior, de la vena emisaria mastoidea y de los músculos de la nuca. Desde su origen, la vena vertebral alcanza oblicuamente el agujero transverso del atlas, discurriendo a lo largo del lado superior de la arteria vertebral. Seguidamente desciende a través de los agujeros transversos de las 6 primeras vértebras cervicales, lateralmente al tronco arterial, que a su vez es anterior al nervio vertebral. Al emerger del agujero de la sexta vértebra cervical, la vena se dirige en sentido anterior e inferior y se sitúa anteriormente a la arteria. Pasa con ella anteriormente al ganglio cérvico-torácico del tronco simpático y posteriormente al arco conducto torácico en el lado izquierdo. Raramente es anteriormente a este conducto. Finalmente desemboca en el lado izquierdo, raramente es anterior a este conducto y posteriormente a la vena yugular interna. Bueno, eso sería todo en cuanto a lo que es a los vasos subclavios. También nos hemos abarcado un poco de lo que es la vertebral y también un poco de lo que es ya de la cavidad torácica. Espero que les haya ayudado y como siempre, gracias.